Un formato tradicional como la crónica escrita puede transformarse en una experiencia multimedia sin perder su fuerza periodística. Saludos a todos. Hoy responderemos este interrogante analizando El exilio nos alcanza, la crónica ganadora del Premio Gabo 2026. El periódico El Faro presenta esta obra en su edición temática especial de julio de 2025. Es un formato de ciberperiodismo multimedia que ofrece un consumo a la carta. La crónica, el podcast y la fotogalería que no repiten la información, sino que complementan sus lenguajes. Beneficia la historia porque humaniza el exilio de forma integral. El texto aporta la profundidad narrativa. El podcast le da voz y carga emocional a los testimonios. Y la fotografía genera un impacto visual inmediato que conecta al lector con la realidad de los periodistas. Para su producción combinaron reporterismo transfronterizo, con tecnología móvil y mensajería cifrada. En maquetación usan un diseño scrollytelling de pantalla limpia que elimina distracciones, junto a hipervínculos estratégicos hacia informes de derechos humanos que contextualizan el relato sin saturarlo. En cuanto a la experiencia de usuario, El Faro reconoce que el internauta escanea antes de leer. Aplican el patrón en F, ubicando citas y conceptos en ladillos y negritas estratégicas. La tipografía adaptada a pantallas, los párrafos breves y la paleta de colores sobrios priorizan la legibilidad, mientras que los espacios en blanco hacen que el texto respire y evitan la fatiga visual. Finalmente, responden a las 3 preguntas de Nielsen: ¿dónde estoy? ¿Dónde he estado? ¿Y dónde puedo ir? Género. De acuerdo con Robinson Lizano, pertenece al género periodístico del reportaje, tanto investigativo como narrativo. Además, El exilio nos alcanza es una crónica periodística de investigación que utiliza las herramientas de la crónica narrativa, fundamentadas en el periodismo de profundidad. Cuando converge más de un género periodístico se considera híbrido. Fuentes. A partir de las categorías metodológicas de Olga Beer y Robinson Lizano, las fuentes documentales e interpretativas de esta investigación son: fuentes testimoniales, periodistas en el exilio, activistas de derechos humanos, defensores ambientales y familias afectadas, como en el caso de Ingrid o Jorge Beltrán. Sus relatos aportan una carga emocional importante. Los detalles de la logística de la huida y el impacto humano son esenciales. Fuentes confidenciales, en este caso diplomáticos internacionales, funcionarios de la Fiscalía y contactos internos dentro de las estructuras de seguridad del Estado. Estas fuentes actuaron como señales de alerta para advertir sobre las órdenes de capturas inminentes contra los reporteros. Fuentes criminales, que pueden ser de antecedentes investigativos. El detonante de la persecución fue la publicación previa de las entrevistas a 2 líderes de la pandilla Barrio 18, quienes revelaron los pactos de gobernabilidad y beneficios que mantuvieron durante 8 años con el gobierno de Nayib Bukele. Fuentes documentales e institucionales. Expedientes del caso judicial, que es el caso Catedral, peticiones formales de acceso a la información pública presentadas ante la Fiscalía General de la República, comunicados oficiales como tweets y discursos políticos de funcionarios del gabinete bukelista, donde se estigmatizaba abiertamente a la prensa. Metodología y contraste de fuentes. Siguiendo la premisa de Yolanda Ruiz, la técnica de contraste periodístico no consiste únicamente en la recopilación de testimonios, sino en la confrontación sistemática de versiones, evidencias y documentos para aproximarse a la verdad de un hecho. En este trabajo se usaron triangulación y contraste de fuentes. Conscientes de que el régimen de Bukele bloquea la versión oficial directiva, los periodistas sometieron las alertas de sus capturas a verificaciones cruzadas, mediante contactos diplomáticos, miembros de la sociedad civil y análisis de patrones de amedrentamiento policial previo a los arrestos. Documentación ciberforense. La investigación previa reveló que los teléfonos de la redacción del Faro habían sido objeto de espionaje masivo mediante el software Pegasus, validado previamente por el laboratorio Citizen Lab de la Universidad de Toronto. Este precedente técnico obligó al equipo a aplicar protocolos estrictos de comunicación cifrada, seguridad operativa durante la elaboración del reportaje. Comprobación del silencio institucional. Para evidenciar el abuso de poder, los reporteros agotaron la vía legal haciendo múltiples peticiones ante la Fiscalía. El vencimiento de los plazos legales sin respuesta formal de las autoridades sirvió en sí mismo como prueba documental de la denegación del debido proceso.
El exilio nos alcanza es un ejemplo de cómo el periodismo en el continente americano evoluciona para sobrevivir a las dictaduras y regímenes autoritarios. Transforma la agresión y el exilio formado en un expediente metodológico riguroso e históricamente irrefutable que documenta la pérdida de la democracia en El Salvador. Manejo de la ética periodística en contextos hostiles. Ejercer el periodismo bajo regímenes autoritarios, amenaza del crimen organizado y escenarios de desplazamiento forzado, plantea severos dilemas éticos que el equipo resuelve mediante 3 criterios fundamentales. La decisión de dar voz a líderes de pandillas no responde a un afán de romantizar o humanizar al delincuente, por el contrario. La fuente criminal es abordada rigurosamente como un sujeto de prueba para evidenciar los entramados de corrupción y la inobservancia de la ley por parte del Estado, evitando otorgar apología al delito. Asimismo, parafraseando a Olga Ver, el secreto profesional se asume aquí no solo como una garantía constitucional, sino como un imperativo ético innegociable para salvaguardar la vida de informantes vulnerables y asegurar el flujo de información de interés público. Los autores evitan posturas heroicas, visibilizan de manera transparente los miedos, las limitaciones operativas y el riesgo real en que trabajaron. Humanizan la labor periodística y le otorgan al lector los elementos necesarios para ponderar las circunstancias bajo las cuales se produjo la información. Mediante la labor de Óscar Martínez y su equipo ante la opresión del gobierno de Bukele, observamos cómo la vivencia individual se transforma en la herramienta clave para la indagación política. La estructura y tema central. De navegación a la verdad, desarrollo temporal gradual, la narración avanza desde la salida anticipada y hasta la asimilación del exilio. Estructura por los capítulos. La implementación de capítulos numerados: 1. Error de juicio. 2. Un mayo sombrío. 3. Hacia adelante, convierte el desorden de la fuga en una historia coherente y comprensible. El auténtico tema central, más allá de la cuestión política, la atención se centra en el colapso personal y el cambio interno de los periodistas. Ritmo y storytelling. De lo general a lo humano. Ritmo de tensión constante. Prosa incisiva y visceral que mantiene el espectador en estado de alerta. Periodismo de autor. Conecta las leyes de tensiones y documentos oficiales con rostros específicos. Sergio Arauz, Ingrid Escobar, Jorge Bertrán. Efecto narrativo. El dato duro deja de ser una estadística abstracta y se convierte en una amenaza real contra personas con nombre y apellido. El lenguaje multimedia como prueba. Audio. La narración se presenta como un flujo de pensamientos. Los audios antiguos, como la grabación de Ruth López, surgen para ofrecer evidencia sólida. Video. Imágenes de vigilancia y grabaciones de cámaras de seguridad que ilustran el ambiente de acoso. Se evitan elementos visuales innecesarios para enfocarse en la cruda realidad. Inmediatez. WhatsApp. La adición de conversaciones en chat recrea la angustia en tiempo real y coloca al espectador en el corazón de la crisis. El gancho. Presenta la cuestión humana desde el inicio. Transforma la gran cantidad de periodistas que desaparecen en una pregunta urgente sobre su paradero. El desenlace. Un final que sorprende y deja una sensación agridulce. Al concluir con la despedida de la hija de El Nuevo, elige no optar por un heroísmo grandioso y se enfoca en la sinceridad. La dictadura permanece y el precio personal es irreversible. En resumen, se evidencia que el periodismo de larga duración no solo registra los abusos de poder, sino que también emplea la fragilidad de sus propios creadores para elaborar un dossier político innegable. Para comprender a fondo el reportaje titulado El exilio nos alcanza, escrito por Óscar Martínez y Carlos Martínez para El Faro, primero debemos situarnos en el contexto en el que se desarrolla. Esta historia nace en medio de una profunda crisis de derechos humanos y libertad de expresión en El Salvador bajo el gobierno de Nayib Bukele. Durante un prolongado régimen de excepción, el país ha sufrido una severa escala de medidas autoritarias dirigidas contra la prensa independiente y los medios de comunicación. El detonante de esta cacería específica ocurrió
cuando El Faro publicó reveladoras entrevistas con líderes de la pandilla Barrio 18 Revolucionario, revelando años de pactos secretos entre pandillas y el gobierno. Como represalia, el Estado destacó un acoso institucional implacable, promoviendo falsas investigaciones por lavado de dinero y lanzando ataques directos que obligaron al medio a trasladar todas sus operaciones fuera de El Salvador para poder seguir informando, donde incluso varios periodistas fueron amenazados. Teniendo claro este panorama, resulta innegable la importancia de este relato. Ya no estamos frente a un simple artículo periodístico, sino ante un documento histórico que visibiliza el terrorismo del Estado moderno. Por lo tanto, muestra cómo las dictaduras actuales ya no necesitan desaparecer personas, sino utilizan el sistema judicial y las instituciones como armas para asfixiar a quienes piensan distinto. Con la tasa de encarcelamiento más alta de América Latina, enfrentarse a un sistema sin garantías convierte el retorno del país en una condena automática. Además, el tema cobra una enorme relevancia histórica al conectar esta persecución con las heridas de la guerra civil salvadoreña, explicando la dura barrera psicológica de las víctimas que en un principio usaban eufemismo como salida preventiva para no pronunciar la dolorosa palabra exiliado. Finalmente, todo esto nos lleva a evaluar su impacto, el cual se divide en una dimensión profundamente humana y otra mediática. A nivel personal, el texto nos muestra el altísimo costo de decir la verdad. Profesionales de la noche a la mañana tuvieron que dejar sus hogares, los colegios de sus hijos e incluso su propia salud. Posterior a eso, es desgarrador el caso documentado de una colega que tuvo que abandonar a medias una cirugía por cáncer para escapar, financiando su atención en el extranjero mediante colectas. El miedo generó un efecto dominó que obligó a más de 25 colegas de distintos medios a huir de su país. Sin embargo, el intento de censura del gobierno fracasó. A nivel social, las investigaciones tuvieron un alcance masivo, sumando miles de visitas y decenas de miles de nuevos seguidores para el medio. Como prueba de su trascendencia, este reportaje fue galardonado con el prestigioso Premio Gabo, consolidándose como un grito de resistencia, el cual nos recuerda que el periodismo independiente es un faro indispensable para la democracia y nos advierte que cuando un gobierno necesita ocultar la verdad a toda costa, el destierro se convierte en el altísimo precio por negar a guardar silencio. En el artículo que lleva por nombre El pionero del periodismo digital, el caso del Faro, publicado el 17 de abril de 2018 por la plataforma Punto y Aparte, explica que El Faro es un periódico digital de periodismo de investigación, fundado en El Salvador en 1998 por el periodista Carlos Dada y el empresario Jorge Simán. Es reconocido por ser el primer diario de América Latina nativo de Internet. Su enfoque principal es el periodismo de investigación y de denuncia, y atiende a temas sobre migración, cultura, desigualdad y derechos humanos. Desde su nacimiento ha tenido vocación centroamericana. Hace periodismo en diversos géneros y formatos, tanto en online como en soportes offline y tradicionales, radio, libros, cine, documental y eventos presenciales. Posee un diseño ad hoc para la web, con contenidos producidos específicamente para el consumo en pantallas y recursos nativos de la red. Según el parámetro y criterios descritos en el libro de estilo para ciberperiodistas, El Faro es multimedia. El contenido se presenta tanto por yuxtaposición como por acceso a textos, galerías de fotos, podcasts, como por integración con reportajes especiales donde el texto, la imagen, el audio se articulan en un discurso único. La página de inicio funciona como un índice de servicios, reflejando el árbol informativo del cibermedio. Incluye elementos fijos de identidad como el nombre, el logo, una barra de navegación y del lado izquierdo un encabezado visible que, según Jacob Nielsen, considerado el padre de la usabilidad web, da continuidad. Jerarquiza la información de mayor peso en la parte superior e izquierda, respetando los patrones F y L de lectura visual en pantalla. Hay una barra de menú del lado derecho que funciona como un mapa estructurado, permitiendo al usuario saber qué secciones existen y en qué parte del sitio se encuentra. En cuanto a la hipertextualidad e interactividad, implementa enlaces o hipervínculos que conectan con otras piezas, fuentes directas, redes sociales o secciones internas. También ofrece vías de interacción como el lector, con suscripciones o espacios de opinión. Para garantizar la usabilidad y legibilidad en pantalla, se utilizan tipografías como sans serif, como Arial o Verdana, sobre fondos limpios con contraste alto, texto negro sobre fondo blanco o gris.
El logo icónico del portal utiliza una fuente personalizada, basada en datos geométricos y tipografías de estilo display sans serif, dándole un aspecto sólido e institucional. Es común en la línea editorial del Faro publicar contenidos como El exilio nos alcanza, de Óscar Martínez y Carlos Dada, por factores como su enfoque temático, ya que el exilio de periodistas y disidentes es uno de sus ejes temáticos más recurrentes en los últimos años. El medio aprovecha los géneros narrativos de largo aliento. En lugar de limitarse a noticias breves de última hora, publica crónicas testimoniales y reportajes de investigación, firmados por sus periodistas de referencia.